Después de eso, me gustaría platicar un poco sobre las expectativas que podemos tener sobre este evento. La invitación que recibí fue para poder comentarles sobre mi experiencia aprendiendo de metodologías indígenas de investigación en Canadá. Y esto significa que por mi propia experiencia de vida y profesional, hay algunas cosas de las que sí puedo hablar y otras de las que no. Por ejemplo, yo sé que en los Estados Unidos existe una migración mexicana y latinoamericana muy importante. Sé que en este país han habido contribuciones de investigadores indígenas latinoamericanos eh, muy destacadas, pero al vivir en Canadá no estoy tan en contacto con esas contribuciones. Y también otra cosa que me gustaría mencionar es que en el título de esta presentación puse la palabra del buen vivir, que se ha popularizado mucho y que viene del quechua, del sumac causay. Y en esta presentación no voy a hablar directamente de este concepto en sí, pero sí quiero enfatizar algo que este concepto me hace pensar, que son de estas redes de responsabilidad, de cuidado mutuo, que son tan importantes no solamente en la investigación, sino en cualquier experiencia cotidiana. Algo que también me gustaría compartir con ustedes es un poco de mi historia personal, de qué me ha llevado a trabajar los temas que trabajo. Empecé, por ejemplo, con la columna de la izquierda, con un gusto por la fotografía, fue lo que me llegó por primera vez a El Salto y a Juanacatlán. Estuvimos construyendo una exposición fotográfica que se ve en la imagen de la izquierda abajo. Y eso hizo que desarrollara relaciones de compañerismo y de amistad con las personas de Un Salto de Vida, que son con quienes trabajo actualmente en mi proyecto de doctorado. Pero también esas relaciones se fueron expandiendo y expandiendo con otras comunidades en la zona metropolitana de Guadalajara. Por ejemplo, en la imagen de la columna del medio abajo podemos ver una imagen de un transecto que hicimos por distintos pueblos de la barranca del río Santiago, más en el lado de Zapopan. Y por último, también otras experiencias que me han marcado a nivel personal y profesional es mi experiencia con personas indígenas en Canadá, tanto en una organización indígena urbana llamada Mawikwidom, como también con las personas de la nación Sokino-Ojibwe, que viven en dos reservaciones distintas, la de Sogin First Nation y la de Chippewas of Nawash First Nation. Por ejemplo, ahí abajo en la derecha se ve una foto que tomamos al final de una caminata de agua que realizamos durante 14 días, yo solo me uní 7, para afirmar ese territorio tradicional de estas dos naciones. Entonces, bueno, como lo mencionó la doctora Leticia Robles, en esta sesión me gustaría dividirla en dos bloques para que podamos platicar un poco más. La primera va a ser una introducción a la investigación indígena desde lo que he aprendido en Canadá. Y la segunda son algunas reflexiones que he venido desarrollando sobre mestizaje, ya que como al ser yo una persona que crecí pensándome como mestizo, esto implica una cierta relación con las metodologías de investigación indígena que me parece que vale mucho la pena empezar a conversar. Sé que es un tema un poco complicado a veces en México y en América Latina, pero vale mucho la pena. Entonces, me gustaría comenzar con mi primer encuentro con la organización comunitaria con la cual trabajé durante mis estudios de maestría. Quiero llevarlos al pueblo de Owensound, Ontario, que tiene una población de 20,000 habitantes. Sin embargo, en términos de rurales de Canadá, es una ciudad grande, porque esta es de hecho la ciudad más grande de dos grandes condados, que son en su mayoría rurales. Entonces la gente viene a esta ciudad cuando necesitan servicios gubernamentales o necesitan tener un centro comercial, a pesar de tan solo tener 20,000 personas. La primera vez que fui a este pueblo, la nieve estaba mucho más alto, estaba tal vez como a 1 metro de altura. Y en el invierno fuimos a este pequeño edificio que antes solía ser una iglesia, pero que en ese entonces era el centro comunitario indígena de la región. Y cuando me metí a ese centro comunitario, pude ver un gran salón de recepción en donde habían distintos elementos, distintas medicinas tradicionales, distintos cuadros, distintas esculturas. Y cuando estuve preguntando a las personas que trabajaban en este centro sobre qué tipo de teorías o de conceptos podría utilizar yo para mi estudio de maestría,
algunas de las personas que trabajaron en este centro me sugirieron las 7 enseñanzas ancestrales que están colgadas en los pequeños cuadros que se ven en la imagen. Y básicamente estas 7 enseñanzas ancestrales son el amor, el respeto, la valentía, la verdad, la honestidad, la humildad y la sabiduría. Entonces, al yo escuchar esto, me causó como que no supe muy bien cómo reaccionar, porque en mi educación en instituciones públicas en México, yo siempre había pensado de las teorías como una explicación abstracta sobre un fenómeno de la realidad. Y son teorías que tienen o intentan ser lo más precisas posibles, que solamente tengan una posible interpretación. Sin embargo, estos principios que me estaban sugiriendo eran distintos, no eran tanto conceptos más fijos, sino que eran principios más flexibles a ser utilizados de distintas maneras en cada momento de nuestras vidas. Entonces, con esta pequeña historia, lo que quiero ilustrar es que muchas veces cuando estamos en contacto con algo nuevo, tendemos a juzgarlo con nuestras propias asunciones sobre la realidad, sobre el conocimiento, sobre la investigación, pero a veces toma cierto tiempo el poder familiarizarnos con las cosmologías, con los sistemas de conocimiento de otras personas para poder comprenderlas en sus propios términos y no juzgarlas desde nuestras propias premisas que tal vez no apliquen a sus sistemas de conocimiento. Y bueno, con esta pequeña historia estamos listos para pasar a la siguiente sección, en donde me gustaría hablarles de un libro muy bello que se llama La investigación es ceremonia, a métodos indígenas de investigación, que fue escrito por el doctor Sean Wilson. Y Sean es una persona que es de la nación Cree, que también tiene presencia aquí en Canadá. Y Sean escribió o desarrolló la investigación que le permitió escribir este libro durante su fase de doctorado. Y en ese entonces, Sean estaba muy interesado en explorar si se podría describir una especie de paradigma indígena de investigación. Es decir, Sean sabía que había distintas naciones indígenas, cada nación con su propio sistema de conocimiento. Los sistemas de conocimiento pueden ser parecidos o diferentes entre ellos, pero Sean, pensando en, por ejemplo, las vidas de estudiantes indígenas que entran a la universidad y se encuentran solamente con sistemas de conocimiento que vienen de Occidente y no encuentran sus propias asunciones reflejadas en esa currícula, se preguntaba si es que él podría articular o explicar una especie de paradigma indígena que sin intentar como caracterizar o agrupar todos los sistemas de la misma forma, sí poder afirmar como ciertas similaridades para poder apoyar el camino de próximas personas indígenas interesadas en la investigación o personas no indígenas interesadas en conocer más de la investigación indígena. Entonces, algo que también me parece muy bello de este libro es que parte del libro está escrito como una carta a sus hijos. Tiene Sean 3 hijos, Julius, Max y Falco. Y lo que dice Sean es que a partir de esta fuerza, de esta relación entre padre e hijos, es como un punto de partida que este libro ofrece a las demás personas para que podamos también inmersernos, inmiscuirnos en esta red y poder también valorar de forma más fuerte todo lo que este libro está compartiendo. Entonces, bueno, para poder articular este paradigma indígena de investigación, Sean Wilson se valió de 4 palabras que son comunes en la filosofía occidental para hablar de los sistemas de conocimiento. Estas palabras son la ontología, la epistemología, la metodología y la axiología. Entonces, estas palabras pueden sonar muy abstractas, pero podemos ir explicándolas una por una. Y me gustaría también empezar por cuál es esa ontología de los sistemas de investigación a los que comúnmente nos estamos exponiendo en la academia. Entonces, aquí esta primera palabra, que es la ontología, se refiere básicamente a qué existe, cuáles son nuestras asunciones más básicas sobre la realidad y cómo podemos organizar, digamos, esa realidad. Y dentro del paradigma
occidental de investigación, podemos ver que la realidad está más o menos dividida en dos ámbitos. Hay un primer ámbito en donde se encuentran las personas, los humanos, que son las personas que hacen el acto de conocer, y que en este ámbito también se encuentra este reino, digamos, de la cultura, que pueden existir muchas diferentes culturas. Y por el otro lado, hay otro ámbito que de cierta forma no es directamente alcanzable. Por eso es que permanece separado en esta imagen. Y ese es el ámbito de lo real, de lo que existe, también, digamos, de la naturaleza, de lo que fue creado sin intervención humana, digamos. Y también es el lado que recibe este acto de conocer, es el ámbito de lo conocido. Entonces, esto sería más o menos las asunciones básicas de la realidad de muchos de los paradigmas de investigación que conocemos, como el positivista, pospositivista, construccionista, teoría crítica. Eso lo vamos a ver un poquito después. Pero por el momento me gustaría explicarles el término que ofrece a Sean Wilson para explicar similaridades entre las visiones de la realidad de varios de sistemas de conocimiento indígenas. Y él dice que las ontologías indígenas son muchas veces ontologías relacionales. ¿Y a qué se refiere con eso? Básicamente nos lo podríamos imaginar como una telaraña. Cuando nosotros tocamos una telaraña en algún punto, inmediatamente todo lo demás de la telaraña se va a empezar a mover. ¿Por qué? Porque todo está conectado. Y si bien en el paradigma anterior podemos ver que la realidad está compuesta de diferentes entidades que parecen estar separadas unas de otras, en esta otra visión de la realidad, las relaciones son más fundamentales que las cosas en sí, porque en realidad una cosa no podría no podría existir sin relaciones. Por ponerles un ejemplo, mi cuerpo no podría existir sin la comida que como no podría existir sin la tierra y la vida que crece en ella no podría existir sin el agua. Entonces, de cierta forma, estamos interconectados, aunque tal vez en nuestro día a día, las formas en las que estamos interconectados no sean tan evidentes. Entonces, hay algo muy interesante que pasa cuando uno ve la realidad como una serie de conexiones en vez de como una serie de fenómenos aislados. Una es que bajo esta forma de ver la realidad, solamente hay una realidad y comúnmente pensamos que el conocimiento científico es el que se va a acercar mucho más a esa realidad que de verdad existe. Mientras que si apreciamos la realidad como una red de relaciones y, por ejemplo, nuestro estudio se enfoca a estudiar lo que está al centro de esta telaraña, podemos ver que siempre que estudiamos el centro, vamos a estudiarlo desde alguna perspectiva. Imaginemos que lo estamos investigando desde la telaraña de la parte de más abajo y a partir de ahí es que estamos viendo el centro. Pero otras personas podrían estar haciendo lo mismo y tal vez no desde la perspectiva de la telaraña de abajo, sino de la izquierda. Y a pesar de que están estudiando el mismo fenómeno, van a estar viendo cosas distintas, porque su red de relaciones en conjunto con lo que se está estudiando es un poco distinta. Esto significa que en algunos sistemas de conocimiento indígena existe la posibilidad de múltiples verdades. Y esto no quiere decir que todas estas verdades se tomen con el mismo valor. A veces las comunidades tienen que tomar alguna decisión y se va a consensuar qué hacer, pero esta distinción tiene implicaciones muy fundamentales incluso para la forma en que se dan las relaciones humanas y también las relaciones de aprendizaje. Por ejemplo, hay un artículo que me gusta mucho sobre Australia, sobre la promoción de salud en Australia. Y pues hemos escuchado que en ámbitos occidentales la promoción de salud es mucho de promover estilos de vida saludables, de alimentación, de ejercicio físico. Pero este artículo que me gusta se titula Nosotros no le decimos a nadie qué hacer. Y se basa precisamente en esta premisa de que cada persona está actuando a partir de su propia experiencia de vida, a partir de sus propias experiencias y por tanto está haciendo lo mejor que piensa para su propia perspectiva. Entonces, muchos sistemas de conocimiento indígena ven como maleducado el decirle a otra persona qué hacer. Y hay formas de enseñanza que pueden ser un poco distintas, en donde, por ejemplo, alguna persona mayor podría contar alguna historia, ya sea una historia de creación de su propia nación o una historia personal de vida, y ofrece esta historia a la persona,
pero funciona un poco como un acertijo. No hay una cierta moraleja que quede clara o no le está diciendo a la otra persona como qué obtener de esa historia, sino que más bien la persona que ofrece este conocimiento se lo da a la otra persona con la libertad de que esa otra persona decida cuál va a ser la implicación que va a tener en su propia vida. Ahora, movámonos un poco de la ontología, que es qué existe, a la epistemología, que explora cuáles son esas condiciones que permitan que nosotros podamos tener conocimiento. Y entonces, en el ámbito occidental, generalmente se realiza una oposición entre epistemologías, por ejemplo, positivista, pospositivista y epistemologías más construccionistas. Entonces, vamos a ver más o menos lo que estas epistemologías nos dicen. Por ejemplo, aquí en esta imagen vemos de nuevo la persona que conoce, la realidad que es conocida, y como la realidad no es inmediatamente accesible, se necesita algún método, algún objeto, para ayudarnos a crear una cierta reflexión de la realidad. Y es asumido que si mejoramos nuestro método, vamos a tener una visión de la realidad que cada vez se acerque más a como la realidad realmente es. Esto es lo que se asume desde estos paradigmas o epistemologías. Y por otro lado, por ejemplo, tenemos las epistemologías más construccionistas, en donde se da por sentado que la realidad social es co-construida en nuestras relaciones entre personas. Entonces, por más que queramos, nunca vamos a poder conocer la realidad per se, pero lo que sí podemos conocer es esta realidad social que estamos creando. Por eso aquí el dibujo del árbol, como que abandona este deseo de reflejar la realidad, sino que intenta crear cierto conocimiento que pueda tener un uso benéfico en nuestro día a día. Esto es el caso de las epistemologías que muchas veces tenemos acceso en el sistema occidental. Pero, ¿qué nos dice Sean Wilson sobre las epistemologías indígenas? Él tiene ahí un párrafo que me parece hermoso y se los voy a leer. Dice, las epistemologías indígenas son nuestras culturas, nuestras cosmovisiones, nuestros tiempos, nuestros lenguajes, nuestras historias, nuestras espiritualidades y nuestro lugar en el cosmos. La epistemología indígena es nuestro sistema de conocimientos en contexto o en relación. Y aquí en esta diapositiva les puse una imagen que encontré cuando googleé a Sumak Kasai o Buen Vivir. Y si se fijan, parece que reflejara un espíritu muy similar, en donde las condiciones que permiten la creación del conocimiento, pues es la Pachamama, las comunidades humanas y no humanas, y el siempre estar en relación. Y algo también muy interesante es que incluso cuando ponemos atención a las palabras de aprendizaje en algunos idiomas indígenas, por ejemplo, yo estuve mucho en contacto con el Anishinaabe, y en ese lenguaje la palabra para aprendizaje es Akinomegawin. Y de esa palabra, el primer componente, el aquí, se refiere a la tierra o al territorio, y el Omagawin se refiere como a un fluir de un lugar a otro. Entonces el aprendizaje es eso que fluye a partir de la tierra a la totalidad del cuerpo, no solamente a la mente o a la razón, sino al cuerpo en su totalidad. Entonces, estas distinciones entre distintas formas de ver la epistemología también es valioso, porque muchas veces en el sistema occidental tomamos por sentado que el conocimiento es como un objeto que podemos mover simplemente de un lugar a otro, ¿no? Esta famosa transferencia del conocimiento. Yo hago mi investigación y voy a transferirlo a un hospital para que lo implementen. Pero aquí, si se fijaron, la definición que da Sean Wilson sobre la epistemología indígena es que siempre debe de estar en contexto o en relación. Entonces, para ponerles un ejemplo, en esta diapositiva también incluí la foto de Silvia Rivera Cusicanqui, que ella cuando discute los casos de Bolivia y de Ecuador, donde se ganó el poder incorporar nociones indígenas como la Pachamama y el buen vivir en la Constitución, ella dice, perdimos pero ganamos y ganamos pero perdimos, porque por un lado, estas nociones indígenas ya están en la Constitución y pueden tener como mucho más oportunidad de generar cambios deseados. Pero por el otro lado, Silvia dice, muchas de las personas que están a cargo de operacionalizar estos conceptos están separados de esos contextos comunitarios. Entonces, por más que se aprendan la definición de sumak causai, de buen vivir, nunca lo van a entender. Entonces, aquí podemos ver esta otra diferenciación en donde siempre el contexto es parte del conocimiento y si separamos las cosas de su contexto, va a ser algo diferente.
Después, podemos poner atención mm, a las metodologías. Y aquí, Sean Wilson, algo que me parece muy bello es que nos dice que la investigación es ceremonia. ¿Y a qué se refiere a Sean Wilson con que la investigación es ceremonia? Pues dice, bueno, básicamente una ceremonia es una actividad que se hace para poder honrar o retomar ciertas relaciones que tenemos con algo más. Por ejemplo, en los próximos días va a ser el Día de Muertos en México. Esto es también una ceremonia y lo utilizamos para entrar más en contacto y relación con esos seres queridos que ya no están con nosotros. Entonces él dice, ¿por qué la investigación es una ceremonia también? Porque básicamente la investigación es un proceso en el que hay ciertos conocimientos en el mundo y lo que estamos haciendo es hacer actividades para intentar juntar esos conocimientos, poder transformarlos de alguna forma y poder devolverlos de nuevo al mundo para hacer una acción en beneficio de nuestras comunidades. Por eso es que él dice que la investigación es ceremonia. Y entonces, Sean Wilson también ofrece algunas preguntas muy bellas que creo que retoman este aspecto de la ontología relacional, de preocuparse más por las relaciones que por las cosas en sí. Y si se fijan, creo que ofrece unas preguntas muy bellas para el trabajo comunitario. Por ejemplo, ¿de qué forma mis métodos ayudan a entablar relaciones respetuosas entre el tema que estoy estudiando y yo mismo como investigación? Creo que, por ejemplo, si estudiamos temas como género, esta pregunta puede ser muy, muy relevante. ¿De qué forma mis métodos de investigación ayudan a entablar relaciones respetuosas entre mí mismo y otros participantes? Muchas veces, lamentablemente, hemos escuchado de casos en donde la investigación termina siendo, reproduciendo relaciones de explotación. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto de forma diferente? ¿Cómo puedo relacionarme respetuosamente con otros participantes para que juntos podamos formar una relación más fuerte con la idea que vamos a compartir? ¿Cuál es mi rol como investigador en esta relación y cuáles son mis responsabilidades? ¿Estoy siendo responsable en cumplir mi rol y mis obligaciones con los participantes, con el tema y con todas mis demás relaciones? ¿Y qué estoy contribuyendo a la relación? ¿Solo estoy pidiendo o también estoy compartiendo, creciendo y aprendiendo de forma recíproca? Bueno, sobre la metodología, también me gustaría compartirles un poco, contarles del trabajo de una de las académicas indígenas que más admiro. Su nombre es Leanne Simpson. Ella es de la nación ah, ah, Michisago Anishinaabe. Y ella cuenta una historia muy interesante de cómo se educó también en la academia occidental y cómo se encontró mucho con las teorías críticas. Y decía ella, bueno, las teorías críticas son muy buenas para analizar como qué está pasando mal, cuáles son esas relaciones de poder, pero honestamente yo como persona indígena hay algo que no me convence aquí porque al final de cuentas mi objetivo como persona indígena no es tanto desmantelar la casa del maestro, como esta frase famosa de Audre Lorde, sino mi objetivo como persona indígena es reconstruir mi propia casa, reconstruir la casa de mi nación, de la nación Michisago Anishinaabe. Entonces, con esta frase lo que ella se está refiriendo es a cómo los sistemas de conocimiento indígena, pero también todos los ecosistemas y tierras que hicieron surgir a esos sistemas de conocimiento han sido dañados por la colonización por muchos, muchos años y que para ella el objetivo no es tanto criticar al sistema opresor, sino más bien restablecer esas condiciones para que su sistema de conocimientos y su ecosistema pueda seguir floreciendo. Entonces, ese es también otro de las diferencias interesantes entre algunas metodologías occidentales y algunas metodologías indígenas, en donde la crítica suele tener un papel muy fundamental en nuestra investigación, desde qué es lo que ya se hizo y qué no se ha hecho aún, y cuáles son los aspectos débiles de eso, y con base en eso nosotros formamos nuestro proyecto de investigación. Mientras que tal vez desde algunas metodologías indígenas nosotros podamos tener esa libertad de poder crear temas de investigación con base en prioridades que son importantes para nuestras comunidades, para nuestros ecosistemas, para nosotras y nosotros. Y finalmente, el último tema es el de la axiología, que se refiere a qué es lo valioso en la investigación. Y aquí Sean Wilson otra vez tiene una frase muy interesante. Sean dice, correcto o equivocado, validez, estadísticamente significativo, todo esto pierde su significado.
Lo que es más importante es cumplir con los roles y compromisos de la relación de investigación. Y de nuevo podemos pensar casos en donde las dinámicas institucionales en las que trabajamos, los procesos administrativos nos bloquean para hacer un trabajo adecuado con las comunidades. Y eso también estaba pasando mucho en Canadá. Entonces, una organización indígena relacionada con quienes yo estaba colaborando, la Federación de Centros de la Amistad de la provincia de Ontario, propuso un esquema o un marco referencial de cómo hacer investigación ética con sus comunidades indígenas urbanas. Y este marco de referencia tiene cuatro principios. Uno es el de la utilidad, que cualquier investigación tiene que ser a producir resultados que puedan ser beneficiarios para la perdón, para la vida cotidiana de las comunidades. También está el tener su propia voz, es decir, que no sea el investigador que tenga que decir cuáles son los resultados más importantes de la investigación, sino que también hayan oportunidades para las personas de las comunidades para compartir sus propios conocimientos, afirmarlos y movilizarlos con otras personas que puedan necesitar escucharlos. Otro aspecto es el aspecto de acceso, que esto se refiere a que muchas veces la investigación se puede volver como muy abstracta, con palabras muy grandes y complicadas, y cómo le podemos hacer para que cualquier cosa que hagamos con relación a la investigación sea entendible para cualquier persona, o al menos para cualquier persona que estuvo involucrada en el proceso de investigación. Y el cuarto principio es el de la interrelacionalidad, que en este caso se refieren a la importancia de siempre contextualizar este contexto ecológico, político, social, en cuanto a relaciones de género, porque a veces la contraparte puede ser que pongamos nuestros proyectos como si existieran en una burbuja de aire, pero no, nuestras vidas siempre están atravesadas por relaciones económicas, por jerarquías, por relaciones opresivas, por relaciones de cuidado también, por relaciones de amor, de verdad, de valentía. Entonces, muy importante también enfatizar ese contexto relacional en donde nuestra investigación toma lugar. Entonces, acabamos de escuchar más o menos cuál es esta caracterización que Sean Wilson hace de la investigación indígena y que aquí debo también mencionar que su investigación fue exclusivamente con personas que hablaban inglés, sobre todo asociadas con países con historias con respecto al Imperio Británico, que llegó a ser el más grande del mundo. Mm, Pero para terminar también este bloque y comenzar con un poco de diálogo, me gustaría compartirles algunos ejemplos ya un poco más en el espacio académico de cómo se podría ver la investigación indígena en práctica. Y por ejemplo, aquí está la doctora Angela Mashford Pringle, que tiene un artículo sobre cómo usar la rueda medicinal, que es una enseñanza que se simboliza con la figura de abajo en medio, como una teoría, como un marco conceptual, como análisis, como herramienta de evaluación. Y de hecho también aquí tengo en mis manos una rueda que también tiene como varios niveles y da vueltas, que es un modelo de la salud mental desde la perspectiva de las primeras naciones en Canadá, que tiene a su centro los elementos de pertenencia, esperanza, propósito y significado. ¿Y cómo sería nuestra salud mental si todas las personas tuviéramos eso? Y bueno, cada rueda va enfatizando más rasgos que intervienen en la salud mental, como la cultura, la calidad de los servicios de salud, los sistemas de justicia, los distintos niveles de gobierno, los sistemas de educación, de gobernanza, los distintos elementos de la comunidad, como los adultos, los jóvenes, los niños, las personas mayores. Este tipo de cosas son las que se realizan con la inspiración de enseñanzas indígenas como la rueda medicinal. Otro ejemplo, y disculpen si hay un poquito de ruido en mi lado, está pasando una ambulancia. Está bien, ¿está bien? No te preocupes. Es comúnmente en sistemas académicos occidentales conocemos mucho esto de el grupo focal, pero aquí hay también otra herramienta parecida que se llama el círculo de aprendizaje o el círculo de compartición. Este artículo es de 1999, es de trabajo social y me parece un artículo hermoso porque ejemplifica muy bien cómo partir de historias de creación, en este caso de la nación Anishinaabe, para demostrar cómo distintos elementos de esta tradición de conocimiento, como la rueda medicinal, las siete enseñanzas ancestrales o personajes de su historia de creación como el Wendigo y el Trickster, tienen que ver en los procesos de investigación y en los procesos de compartir
en grupo. Es un artículo muy, muy bello. Luego también tenemos a otra colega que estaba en mi universidad, que se llama Amy Shawanda, que ella también estuvo trabajando con otros colegas para desarrollar una metodología para incluir los sueños en los procesos de investigación. Y esto podría parecer muy extraño para quienes fuimos socializados en sistemas de conocimiento occidental, pero para los Anishinaabe, las formas de conocimiento humano están como en lo más bajo de una pirámide, digamos, y la forma más alta de conocimiento es el conocimiento sagrado, el que viene del espíritu, que se encuentra en todos los seres. Y entonces los sueños son una ventana para conectar con el espíritu. Y por eso es que el conocimiento de los sueños también es muy valorado, no solamente en la investigación, sino en el día a día de varias comunidades indígenas. Y también existen otras cosas más puntuales, como por ejemplo aquí vimos a Loricia MacLeod, que es de la nación James Cree Nation, y ella lo que propone es un sistema de cómo citar a lo que te dice una persona, un anciano indígena, que te lo está diciendo oralmente. Generalmente en procesos de investigación tendemos a citar más bien fuentes escritas y fuentes publicadas en lugares con cierta reputación, pero en varios sistemas de conocimiento indígena la mayor reputación es la de la experiencia de vida y quienes colectivamente cargan con el saber de las naciones son las personas mayores. Entonces, por ejemplo, aquí ella desarrolló una forma de cómo citar a estas personas apropiadamente. Entonces, en este momento podemos hacer una pequeña pausa para poder comentar un poco más sobre sus reacciones, sobre sus ideas, sobre si tienen alguna pregunta y después podemos continuar. Entonces, les devuelvo la palabra. ¿Quién quisiera hacer un comentario o una pregunta? O entre quienes están conectados de manera virtual, lo pueden hacer por el chat. Ok. Eh, Creo que hasta ahorita todo ha quedado muy claro, pero a lo mejor se ha respondido un poco. En algunas lecturas dan la importancia del lenguaje y de la ruptura de estas barreras que tenemos en cuanto a la comprensión, incluso algunos términos como mencionaba. Y pues quisiera preguntar eso, ¿no? Como ahorita que nosotros nos estamos adentrando en esta epistemología, bajo tu experiencia, ¿cómo podríamos romper con estas barreras del lenguaje para poder empezar a hacer esta comprensión también del mundo, de la vida, de estas culturas? Muchísimas gracias. Sí, pues la pregunta que haces es una pregunta central en ese tema de la investigación indígena, porque algo que afirman muchos académicos, académicas indígenas, es que en muchos de los lenguajes indígenas son lenguajes aglutinantes y si nos ponemos atención a las palabras, como hace rato les di el ejemplo de la palabra de aprendizaje, cuando uno divide estas palabras, sus raíces permiten tener acceso como a un significado mucho más filosófico de lo que quiere decir esa palabra. Entonces, esta cuestión del lenguaje es muy importante, sobre todo poniéndole en contexto en donde muchos lenguajes indígenas se encuentran bajo amenaza porque tal vez ya no se están hablando, tal vez no hay políticas de gobierno que promuevan su uso. En México también podemos ver que tal vez algunas personas no querían hacer que sus hijos experimentaran la misma discriminación que ellas y ellos experimentaron, entonces deciden no pasar idioma indígena a sus hijos. Entonces, pues los lenguajes son de cierta forma ventanas al mundo. Entonces, es muy importante poder utilizarlos, poder protegerlos. Y también me gustaría abordar el caso de cómo hay ciertas comunidades que han perdido gran parte de este lenguaje, pero lo que yo he escuchado de algunos ancianos indígenas acá en Canadá es que aún esos contextos de pérdida, que se han perdido muchos conocimientos, muchas palabras, todavía queda ahí la tierra, ese ecosistema que vio a ese lenguaje emerger. Entonces, muchas de esas lecciones que las comunidades fueron desarrollando en su interacción con los árboles, con el agua, con el medio cotidiano de vida, siguen ahí. Entonces, es a partir de nutrir ese tipo de relaciones que esas enseñanzas del lenguaje podrán volver, tal vez no de la misma manera, pero de forma distinta.
Entonces, sí, muy buena pregunta sobre el lenguaje y si por ahí había otro ángulo que te gustaría que abordara, me puedes decir y con gusto lo abordo. Bueno, Mauro quiere ser. Mauro, tienes tu micrófono apagado. Y muchas gracias. Y muy interesante. Eh, quería agradecer para la invitación. Es muy rica esta presentación de Carlos. Felicitaciones a Carlos por un trabajo muy interesante. Quería, Carlos, solo preguntar, me fiquei muito curioso con el libro de Swan Wilson, Research in Ceremony. ¿Podría solo algunas palabriñas más sobre esta característica de este tipo de research, de esta investigación? Algún concepto más? Solo, muchas gracias. Sí, con gusto. Bueno, pues tengo aquí el libro en la mesa. Y bueno, del libro ya mencioné este aspecto de que en parte está escrito como una carta a sus hijos para enfatizar este contexto relacional de lo que él está expresando en su libro. No viene de cualquier lugar, sino que viene de su amor por su propia nación, por sus hijos y por sus ganas de que los sistemas de conocimiento indígena puedan seguirse fortaleciendo. Sabemos que muchas veces los espacios académicos han sido espacios que han violentado a las personas indígenas y a los sistemas de conocimiento indígena. Entonces creo que libros como este intentan ocupar espacios académicos e intentar hacer lo contrario, intentar apoyar estos contextos en donde se da la investigación indígena. Luego también del libro mencionamos estos aspectos de la ontología, epistemología, metodología y axiología, pero algo también que menciona a Wilson es que no necesariamente tenemos que usar estas palabras. Estas palabras vienen mucho de la tradición occidental de pensamiento y tal vez los sistemas de conocimiento indígena tengan otras diferentes palabras, otras diferentes categorías filosóficas para pensarse y pensar a las demás naciones. Entonces, por ejemplo, tal vez un ejemplo que puedo decir sobre la rueda medicinal, que también es de la nación de los Cree, pero que se fue extendiendo a otras naciones. Este es un modelo que es un círculo y hay cuatro direcciones, el norte, sur, este y oeste, y cada dirección tiene su propio cuadrante. Entonces, estaba leyendo un artículo de otra académica indígena, ahorita se me escapa su nombre, pero decía que ella al principio se sentía un poco incómoda con esta enseñanza, porque una de las capas de esta enseñanza es que cada cuadrante intenta representar a una de las personas, grandes grupos de personas del mundo. Entonces ella pensaba que eso tal vez era como un poquito esencialista, como un poco racista, pero después ella, después de platicar con sus personas ancianas de la comunidad, se dio cuenta que en realidad este no era un modelo de separación, sino que este modelo era un modelo de unión, de complementariedad y estar juntos en un círculo. Y creo que eso también ejemplifica mucho algunos de los retos que tenemos en este tiempo de crisis climática, en donde las condiciones de la reproducción de la vida están siendo amenazadas. Y creo que una de las experiencias más grandes que yo he tenido de personas indígenas es que incluso cuando he hecho exposiciones, alguna vez me han sugerido de que incluso cuando estas diferencias entre conocimientos occidentales e indígenas, tal vez el objetivo principal no es tanto separarlos, sino unirlos en beneficio de toda la vida. Y creo que esto refleja profundamente lo que mencionaba sobre la axiología, de no partir de la crítica, sino más bien partir de compromisos éticos y con la vida. Y bueno, algo más que podría comentar tal vez del libro es que también está escrito mucho como forma de diálogo entre muchas de las personas que Sean estuvo entrevistando e incluye también algunos ejemplitos de cómo movilizar la investigación indígena. Me parece que es un libro que todavía no ha sido traducido ni al español ni al portugués, pero esperemos que pronto se haga porque me parece un libro bastante valioso. Y Mauro, agradezco de nuevo tu pregunta y si tienes algún seguimiento, con gusto. Bien. Briana. Bueno, René Croque y enseguida Briana. Hay que ver para allá. Ah, Como bueno, gustes, no le va a dar tortícolis. gracias. Eh, bueno, en primer lugar, Carlos, felicidades porque te acercas a este tema. Lo que te quiero comentar es que nosotros aquí en el Departamento de Salud Pública tenemos 25 años de estar trabajando
en esta misma línea que tú estás empezando a trabajar con, con los pueblos de Mesoamérica y coincido mucho con tus planteamientos. Creo yo que al primer mundo le hace falta dialogar con los investigadores de lo que ahora se llama el sur global. Es decir, pareciese que nosotros tenemos que aprender de allá, de Canadá o de Dinamarca, cuando aquí en el sur global se está produciendo desde hace muchísimo tiempo esta ciencia que ahora Sousa dos Santos le llama epistemologías del sur, pero eso ya viene siendo trabajado desde hace mucho tiempo. Lo que tú estás planteando se conoce, todo eso, lo axiológico, lo ontológico, lo epistemológico, se conoce con el nombre de filosofía profunda, eh, desde el punto de vista de la filosofía. Y hay mucha teoría sobre filosofía profunda y que yo creo que sí valdría la pena que se revisara mucho más el tema desde estados del conocimiento, desde el sur global. Creo yo que eso fortalecería mucho la mirada que se hace desde el primer mundo sobre este tema. Ese sería mi comentario. Sí, muchas gracias por ese comentario. Yo estoy totalmente de acuerdo. De hecho, por eso me parecía tan importante al principio de la presentación hacer esa explicación como de las expectativas de qué sí podía cubrir yo en esta presentación y qué no. Y pues sí, en definitiva, toda esta experiencia de académicos indígenas en Avia Yala, América Latina, no es algo que yo haya podido experimentar a profundidad. Entonces, agradezco mucho el trabajo que se ha venido haciendo en México, en otras partes del Avia Yala. Y también esta metáfora del norte y del sur global creo que es muy, muy útil porque, como usted lo menciona, habla de esas relaciones de poder que existen. Y yo incluso me he cuestionado mucho mi decisión de venir a Canadá para estudiar. Creo que también en cierto momento esa decisión tuvo que ver como con valores eurocéntricos. Pero también uno nunca sabe los caminos que da la vida, ¿no? O sea, yo vine a Canadá y terminé aprendiendo de comunidades indígenas que también han enfrentado situaciones pues muy, muy complicadas de vida. Entonces, esta metáfora del sur y del norte también permite pensar sobre el norte del sur o el sur del sur, como pensar quiénes son las personas privilegiadas o no privilegiadas o marginalizadas en el sur y también lo mismo en el norte. Entonces, me parece que en América Latina hemos podido avanzar muchísimo este diálogo sur-sur, y creo que conversaciones como las de hoy pueden contribuir a dar un pequeño paso para dar también conversaciones sur del norte y sur, porque me parece que hay algunos elementos que personas indígenas en Canadá, en Estados Unidos, han tenido más tiempo y oportunidad de avanzar que tal vez personas en América Latina, en Navia Yala, no han tenido tantas oportunidades de hacerlo. Entonces me parece que el vínculo, como usted lo menciona, es compartir y al mismo tiempo de que compartimos podamos también admitir estas diferencias de recursos institucionales. También yo he notado mucho que en las redes internacionales en las que colaboro hay una presencia mucho mayor de personas del norte global y pues valdría la pena que la participación de personas del sur global fuera privilegiada. Entonces, de nuevo agradezco su comentario. Bien. Briana, un momento, sí, hay una pregunta en el chat. Dice, me parece muy interesante estos métodos indígenas. ¿Cómo ha sido para ti desaprender las epistemologías occidentales? Si te has desprendido totalmente o solo estás incorporando esta metodología, que tiene un poco con lo que has estado. Muchas gracias, Berenice. Me parece una pregunta muy interesante y creo que hay bastantes rutas, ¿no? que las personas podemos seguir. A mí en lo particular me inspira muchísimo el trabajo de la académica guaraní brasileña, Vanessa Andreotti. Ella actualmente trabaja como la decana del Departamento de Educación de la Universidad de Victoria, también en Canadá. Y ella maneja un concepto que se llama algo así como darle cuidados paliativos a la modernidad. Y por la modernidad se refiere a esta modernidad, colonialidad, que es como esta forma colonial de vivir que se ha internalizado en nuestros cuerpos, en nuestros sistemas de estudio y en las realidades cotidianas en las que vivimos. Y lo que Vanessa y su grupo mencionan es que esta idea de darle cuidados paliativos a la modernidad se refiere a ayudar a esta forma colonial de pensar
a morir, mientras que uno también honora o respeta sus enseñanzas. Porque si solamente intentamos reemplazar a la modernidad colonialidad, probablemente al final terminamos reproduciéndola sin darnos cuenta, am, porque es muy difícil quitarnos de algunas ideas de las que hemos sido socializados desde muy, muy pequeños. Entonces, algo que dice ella es que, paradójicamente, algo que sí podemos hacer con el pensamiento occidental es utilizarlo para historizar los referentes del pensamiento occidental, que muchas veces se proclaman como universales, cuando en realidad son pequeños, son locales y se han impuesto en otras locaciones. Entonces, utilizar esta crítica para poder entender cuáles son, sí, las contribuciones, pero también sobre todo las limitaciones de estos sistemas de conocimiento y a partir de ahí también abrirnos a conocer cada vez más y más a las contribuciones de personas indígenas, de sistemas de conocimiento indígena, porque incluso para relacionarnos con este tipo de contribuciones necesitamos, no sé si decir otros cuerpos, pero sí como que muchas veces en la sociedad académica occidental nos socializamos a pensar mucho con la razón, pero la razón no es el único órgano que tenemos para conocer. Hay otras facultades del cuerpo que tenemos subutilizadas y que de alguna forma ciertos procedimientos de conocimiento indígenas trabajan muchísimo esa relación. Por ejemplo, el ejemplo que les mencioné de la metodología para trabajar con sueños. Entonces, respondiendo a tu pregunta, no creo que haya podido deshacerme yo de pensamiento occidental, creo que sigue súper penetrado en mí, pero creo que me gustaría hacer lo que pueda por intentar explorar otras aproximaciones. Probablemente falle, pero tal vez pueda avanzar un poquito. Y no es una cuestión personal, sino que es algo colectivo que podemos hacer todas, todes, todas. Briana, no sé si quieres hacer tu pregunta. Hola, sí, muchas gracias. Bueno, soy Briana González, hablo por parte de la licenciatura del Cutanalá en Salud Pública. Mi pregunta es, ¿cómo le harías o qué consejo le darías, Carlos, a los profesionales en formación de la salud en general para poder tener un enfoque más intercultural y sí, en salud, justo el enfoque que estamos dando y más, por ejemplo, en cuestión de México o América Latina, que son países donde realmente hay culturas aún existentes, este, sistemas que también no permiten justo el avance de una como de una sola salud, sino que simplemente por temas culturales se manejan diferentes y cómo preparar a los profesionales justo en formación o ya en campo para tener ese acercamiento más que nada. ¿Cómo se hace, por ejemplo, en cuestiones más del norte? ¿Qué consejo crees que nos podría servir a nosotros que estamos más en el sur o que tenemos más este pensamiento de justo desarrollar la parte de interculturalidad en salud? Muchas gracias, Briana. Me parece una pregunta muy, muy importante y creo que parte de mi respuesta a esta pregunta es que la cultura siempre nos está rodeando, ¿no? Está en todas partes, cada una de estas personas que estamos aquí tenemos una cultura y a veces incluso viajando en diferentes partes de México podemos ver que la cultura comienza a cambiar, o sea, no solamente visto en términos de indígena y no indígena, sino a partir como de, pues sí, las experiencias de vida migratorias también, por ejemplo, con todas las comunidades afrodescendientes en México. Entonces, de alguna forma siento que como la cultura siempre está presente, el darnos tiempo y oportunidad a pasar tiempo con personas que tal vez crecieron en un lugar diferente a nosotros, que tal vez vivieron en un lugar diferente a nosotros, nos puede ayudar mucho a crecer. Al principio de esta presentación yo ponía estas imágenes de cuando también estaba en la licenciatura, en un momento parecido al tuyo, y también en este momento me tocó ir a El Salto y Juanacatlán, y simplemente el aprender de la experiencia de las personas viviendo cotidianamente con la contaminación y cómo le hacían para organizarse, eso me ayudó a empezarme a cuestionar muchas de las cosas que yo estaba aprendiendo en la universidad. Y a pesar de que tal vez yo me podía considerar culturalmente muy parecido a las personas que estaba conociendo, creo que simplemente el contexto nos hace desarrollar diferentes formas de conocer, de actuar en el mundo. Entonces, mi consejo es básicamente el continuar estando
abierta a conocer a personas trabajando en diferentes lugares de México, de América Latina, de otras regiones en el mundo. Creo que eso nos ayuda mucho a cuestionar algunas de nuestras propias asunciones y también a aprender de las demás personas y colaborar, hacer cosas juntes. Eso es lo que yo recomendaría. Bien, hacemos las últimas dos preguntas para que pueda pasar Carlos a la siguiente bloque. Sí, hola Carlos. Hace un momento, justo antes de empezar la conferencia, platicaba con Jackie, que es quien está a mi lado, sobre un poco la lectura que nos mandaste para el preámbulo de esta sesión. Y justo ahorita que terminaba esta primera parte, también comentábamos, hola, también comentábamos que nos causaba mucha curiosidad cómo es enfrentarte, y si has tenido que enfrentarte, a cómo es usar estas metodologías en medio de una cultura académica que todavía está arraigando mucha modernidad, mucha colonialidad. Es una pregunta de, sí, primero, o sea, ¿te ha tocado enfrentarte? Y segundo, ¿cómo lo has hecho? Sí, muchas gracias, Sheila, por la pregunta. Es una pregunta, pues sí, muy importante. Creo que definitivamente sí, sí me ha tocado experimentar racismo en Canadá. Y que el racismo se puede dar de distintas formas, ¿no? No solamente en cuestión como de que las personas te discriminen por cómo te ven, sino también un poco en cuestión de qué tipo de conocimientos se ven reflejados en la currícula. Y entonces, pues sí puede ser muy difícil que estemos en algún curso de, no sé, salud global o teoría en salud y tal vez leemos a personas de muchas partes del mundo, pero tal vez no de Latinoamérica, por decir algún ejemplo. Que tal vez eso no ha sido tanto el caso, pero sí su proporción ha sido bastante reducida, yo diría. Pero sí, definitivamente sí hay casos de este tipo de racismo, digamos, más epistémico. Eh, Creo que una ventaja que tiene algunos lugares en Canadá es que hay bastante buena recepción sobre conocimientos no occidentales, como que hay muchas personas que están familiarizadas con los límites de la investigación occidental y están buscando apoyar el resurgimiento, el fortalecimiento de otros sistemas de conocimiento, pero también siempre el trabajo en academia aquí en el norte también tiene ese riesgo de volver a colonizar las cosas. O sea, tal vez llega algún académico indígena de algún país del sur global, trabaja en el norte global y de repente sus contribuciones empiezan a resonar mucho más en el norte global. Entonces es como que si este lugar desde donde uno habla sigue imponiendo como muchos retos a nivel ético y profesional. Creo que también por eso este tipo de espacios en conversación con el sur o incluso espacios también sur-sur, no necesariamente sin considerar al norte, son fundamentales. Y pues cómo enfrentarlo. Creo que cada quien va recurriendo a sus propias estrategias. Creo que a veces hay batallas que no valen la pena darlas y que tal vez no estás en un lugar o en una posición de poder como para darla. Pero también creo que siempre el poder abrirnos al diálogo cuando es posible es muy importante porque muchas veces creo que hay personas que sí están abiertas a escuchar cuando uno explica cuáles son sus razones. Eh, pero a veces es complicado porque para poder explicar este tipo de cosas, y es algo que le tocó a una primera generación de académicos indígenas aquí en el norte global, que tenían que hacer un análisis de toda la trayectoria occidental para entonces poder justificar por qué su nación lo hacía de tal o cual manera. Actualmente ya hay mucho trabajo, nos paramos en los hombros de quienes han venido antes de nosotros, ya podemos hacer como contribuciones tal vez un poquito más directo, pero también hay lugares en donde no, donde hay que dar toda esa vuelta y es un trabajo extra que las personas que trabajan con los paradigmas más establecidos no tienen que pasar. Hola Carlos. Bueno, primero que nada, lo explicas muy bonito y parte de ahí es mi pregunta, quizá ya forma parte de varias cosas que han contestado, pero me gustaría saberlo am,
en ti principalmente, cómo es que percibes la posibilidad, justo por la lectura que hicimos, de esta coexistencia y que sea auténtica y respetuosa entre la epistemología e investigación indígena y la occidental. Y, y también qué desafíos o oportunidades tú crees que existen al integrar estas formas de conocimiento en un contexto ya de investigación, este, y que sea algo que sea verdaderamente equitativo, ¿no? Sí, pues creo que me recordaste mucho de esta noción de utopía, que eh, pues la utopía sirve para seguir caminando, ¿no? Esta frase de Eduardo Galeano, si no mal me equivoco. Am, y pues siempre va a ser un reto, siempre va a ser un reto porque no hay un campo de juego equilibrado. Es como si alguien jugara un partido de fútbol con una pendiente de 45 grados y quienes están abajo pues son las personas trabajando desde paradigmas distintos. Entonces es muy difícil el poder am, buscar o realmente establecer relaciones equilibradas, pero retomando uno de los puntos que compartí en la presentación, algo que me ha sorprendido muchísimo de personas ancianas indígenas es que siempre me han ayudado a volver a esta idea de que lo importante es hacer cosas juntos, no tanto separarnos, criticarnos, mantenernos separados, sino intentar buscar ese proceso de unión, lo cual no quiere decir, que eso también es algo que dicen mucho los académicos indígenas, que van a haber ocasiones en donde distintas comunidades indígenas, negras, que han sido marginalizadas de otras formas, en cuestiones de género, lo que sea, en donde vayan a haber espacios en donde se necesite recuperarse poco a poco, restablecerse, para a partir de entonces abrirse y compartir. Entonces, pues creo que esto es un gran reto, pero también es una gran oportunidad y creo que personas en nuestra generación profesional podemos seguir avanzando esta tarea. No tengo una respuesta de cómo hacerlo, creo que es nuestra misión encontrar formas de cómo hacerlo dependiendo en los espacios que cada quien ocupamos. Bien. Bueno, Carlos, si quieres pasamos a la segunda parte de la... Perfecto. Bueno, ya estoy compartiendo mi pantalla y la siguiente fase que quiero compartir brevemente es sobre el mestizaje. ¿Y por qué quiero hablar del mestizaje en esta charla? Pues, por ejemplo, yo me crié en el sistema de educación básico de México y desde muy chicos se nos metía esta idea de que, pues en México, hubo un sistema de castas en el periodo colonial en donde si una persona indígena tenía hijos con una persona de España, entonces el resultado iba a ser una persona mestiza no indígena. Y así sucesivamente, habían diferentes combinaciones. Pero algo que muchas personas en la academia han empezado a cuestionar es, ¿por qué esta enseñanza que viene del periodo colonial sigue siendo tan relevante en la educación básica del día a día, o sea, de todavía hoy? ¿Y por qué esta cuestión del mestizaje sigue siendo incluso como hasta de sentido común, siendo que los trabajos más recientes, por ejemplo, de historiadores mexicanos como Federico Navarrete, de personas indígenas como la lingüista Mije Yasnaya Aguilar, están hablando de formas diferentes de pensar el mestizaje? Por ejemplo, Navarrete habla de un México sin mestizaje. Él habla de que más que el mestizaje sea un hecho histórico, el mestizaje funciona más bien como un mito, como una historia que el Estado-Nación mexicano empezó a difundir para intentar proteger su seguridad y que se pudiera defender de posibles iniciativas como de decisión del territorio que fueran lideradas por otro tipo de soberanías indígenas. Y para esto Navarrete tiene dos argumentos, uno cualitativo y uno cuantitativo. Y el cualitativo es que básicamente, según el trabajo de distintas personas en el área de biología, las razas como entidad biológica no existen dentro de los humanos. Lo que sí existe son procesos sociales de racialización. Y entonces, si las razas como entidades biológicas no existen entre humanos, esta idea de que una raza supuestamente europea con otra raza supuestamente indígena genere una tercera nueva raza no hace sentido porque esas razas nunca existieron de por sí. Y el segundo argumento que tiene Federico Navarrete es cuantitativo, porque él exploró distintos censos de la composición de la población mexicana, tanto en su periodo colonial como independiente,
Y lo que empezó a descubrir es que los números no empezaban a cuadrar. Los números que se asignaban a tal o cual casta variaban muchísimo. Y él especula que tal vez eso tiene que ver con que las personas muchas veces se identificaban como más les convenía para la situación en la que estaban enfrentando, ¿no? Tal vez en el día a día de las personas para protegerse de racismo, acceder a más oportunidades, tal vez se identificaban como mestizo o de otra identidad, más que como su sentido de sí misma, solamente para eso, como necesidad de protección personal y colectiva. Y personas como Yasnaya, lo que nos dicen es que más que mestizaje, tal vez podríamos empezar a hablar en México de procesos de desindigenización, que más que personas mestizas, somos personas desindigenizadas. Y entonces, por ejemplo, esto en mi vida personal ha sido interesante porque a la hora de que yo me muevo a Canadá, ya llevo 8 años por acá, descubro que el mestizaje en Canadá no existe. Si una persona indígena tiene hijos con una persona de Irlanda, la persona de los hijos va a ser una persona irlandés, indígena de alguna nación en específico, digamos Anishinaabe, y de las dos naciones, y canadiense. Entonces, en Canadá no existe eso de que haya como un tercer grupo que va a ser necesariamente no indígena. No, eso no existe. Y de hecho ha generado muchas dificultades para mí a la hora de explicar mi investigación en México, porque a la hora que explico el contexto de comunidades mestizas, algunos de los comentarios que he recibido es así como de, lo que más me llamó la atención de tu presentación es que las personas no pueden aceptar que son indígenas. Entonces, veo desde dónde están viniendo, desde la forma en que se entiende la raza y la indigenidad en Canadá, pero al mismo tiempo me parece que en México es una cuestión muy, muy delicada porque personas que nos criamos con el mestizaje, como por ejemplo en mi caso, yo estoy consciente que yo ocupo un lugar relacional de privilegio e incluso de blancura, cuando me comparo con personas que crecieron siendo caracterizadas como indígenas. Y entonces estas relaciones de poder siguen siendo tan fuertes que recuerdo mucho yo a mi maestro de la lengua guirrárica me comentaba mucho de ejemplos diarios de discriminación en restaurantes, en taxis, y eso pues no tiene nada que ver con la experiencia que yo he tenido. Y entonces, esta experiencia, por ejemplo, de pensar que el mestizaje es una idea colonial, que deberíamos de buscar otra cosa, es muy válido, pero también creo que hay que verlo como capas que se sobreimponen, porque también no podemos en muchos contextos simplemente deshacernos del mestizaje y reivindicar identidades indígenas, porque en algunos contextos necesitamos primero arreglar esas relaciones que han sido rotas o que generan todavía privilegios para las personas que se leen como mestizas. Y creo que este no siempre es el caso. Yo he escuchado de muchos casos en donde comunidades en lo colectivo empiezan a reconectar con sus identidades indígenas, por ejemplo, en contextos de defensa de la tierra, que me parece algo fascinante y muy, muy importante. Pero creo que también uno de los retos principales que tenemos para pensar si no somos mestizos, ¿qué somos o cómo deberíamos de relacionarnos? Es que esta historia del mestizaje en México es muy, muy predominante. Casi no sabemos de otros ejemplos o historias de cómo la gente se ha relacionado con el mestizaje de forma diferente. Entonces, algo que estoy empezando a explorar en mi trabajo son historias precisamente del mestizaje funcionando de forma diferente. Y aquí en esta imagen está el trabajo de la antropóloga peruana en su libro Indígenas Mestizos. Y esto para personas en México puede sonar como una contradicción porque o hemos aprendido que o es indígena o es mestizo, pero Marisol de la Cadena hace un trabajo impresionante para demostrarnos cómo hay personas en Cusco que reivindican una identidad mestiza neta o neto, que con esta idea de neto están reclamando una especie de continuidad con su herencia del imperio inca. Están reivindicando su indigeneidad a pesar de también identificarse como mestizos y también de cierta forma diferenciar su identidad como mestizos con la idea de lo indio en el Perú. En el caso en el que lo indio en Perú se refiere sobre todo a personas muchas veces en situación de pobreza, que viven muchas veces en medios rurales y a veces que son analfabetas. Esta es como la idea de lo indio en Perú. Y estas personas que se definen como mestizos netos definen su identidad un poco al contrario de este otro concepto de indigeneidad. Entonces, esta historia, por ejemplo, me parece interesante porque
Menciona otra forma de relacionar indigeneidad y mestizaje, aunque al mismo tiempo también ejemplifica algunas de las paradojas éticas que pueden surgir al seguir construyendo la identidad propia en oposición a un otro que se inferioriza. Luego también otra historia que me parece muy interesante es la de la boliviana Silvia Rivera Cusicanqui, que en su libro Un mundo cheje es posible propone dos diferentes conceptos muy interesantes para pensar el mestizaje. Estos conceptos vienen de palabras del Aymara y el primero es el mestizaje pachuima, que básicamente este mestizaje se refiere a personas que niegan su ancestralidad indígena, su línea de sangre con conexión con ancestros indígenas, que intentan hacer una parodia del sujeto europeo, o sea, que intentan parecerse lo más posible al sujeto europeo, y que tienen una política de olvido que se pasa de largo a las contradicciones de nuestro pasado. Entonces voy a repetir estas porque me parece muy interesante y me parece que también es muy presente en México. Intentar hacer una parodia del sujeto europeo, intentar parecerse, negar tu herencia indígena y también hacer una política de olvido que niega las contradicciones del pasado. Y a esta forma de vivir el mestizaje, Silvia lo contrapone a otra que es la del mestizaje cheje. Y lo cheje en Aymara se refiere a un color que parece gris, pero cuando lo miras más de cerca, te das cuenta que está compuesto de muchos puntitos blancos y negros, blancos y negros. Y el blanco y negro nunca se mezclan. Y esto es como una forma en que Silvia está oponiéndose a esta explicación cultural de América Latina como culturas híbridas, como una nueva cosa que se formó. Y ella aquí lo que quiere enfatizar más bien es esta relación de tensión, de paradoja, que nunca se resuelve, pero sigue estando presente. Y ella dice que el mestizaje cheje sería un mestizaje que reconoce esa herencia o conexión con lo indígena, pero que también reconoce esa conexión con otros lados que pueden ser de Europa, de África, de Asia, de cualquier otro lugar, ¿no? Y que a veces pueden estar en contradicción, en tensión, porque tal vez un lado menosprecia al otro. Y entonces esta condición de mestizaje cheje se puede inscribir en el cuerpo y en nuestras mentes por medio de diferentes cosas. Por ejemplo, al haber sido criado por alguna persona indígena, el tener herencia indígena de sangre o el tener una relación muy fuerte con un ecosistema en particular. Entonces, estas ideas de mestizaje cheje y pachuima me parece que son interesantes en inspirarnos en cómo podríamos vivir con el mestizaje de formas distintas. Entonces, pues básicamente esta sesión me parece muy importante porque ya sea que seamos personas mestizas, indígenas o no indígenas en México, nuestra relación con la investigación indígena va a ser diferente de acuerdo a cuál sea nuestra posicionalidad. Y es muy importante que en nuestro involucramiento con metodologías de cualquier tipo lo hagamos de una forma que intente reproducir relaciones éticas y no relaciones de consumo, de aprovechamiento, de explotación. Entonces, pues yo no soy quien como para decirle a nadie más quién es, cómo debería de identificarse, cómo debería de vivir su relación con el mestizaje. Creo que esto va a ser muy dependiente de cuál sea la historia de cada persona, sus relaciones, su contexto, sus comunidades. Entonces, más que intentar describir la realidad con estas historias, lo que intento hacer es, pues sí, ofrecer herramientas para pensarnos y nuestras relaciones de forma distinta y de preferencia o esperando que estas otras formas de narrarnos a nosotros y nuestras relaciones sean formas que sean más conducivas para la vida en un contexto de desigualdad creciente, en un contexto de crisis climática. Entonces, me gustaría compartir estas preguntas para ustedes, como es, ¿qué aspectos de estas historias resonaron con ustedes? ¿De qué forma las historias sobre mestizaje o indigeneidad han influido a la forma en que se relacionan con otras personas y seres humanos y no humanos? ¿Cómo narrarías tu relación con el mestizaje de forma distinta? ¿Y qué compromisos éticos serían esenciales para llevar esas narraciones alternativas a tu realidad, a tu día con día? Entonces, con estas preguntas cierro y devuelvo el micrófono con ustedes. Me encantaría saber cuáles son sus reacciones, cómo les hizo sentir esta parte de la presentación. Yo la verdad estaba un poco nervioso porque no he platicado mucho de estos temas en ambientes académicos. Me parece temas fundamentales, pero también me parece temas que son muy difíciles de hablar porque nos tocan personalmente y también estamos envueltos en relaciones de privilegio y de presión muy difíciles.
No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o comentario. Sí, Gracias. Hola, Carlos. Te escucho. Sí, yo soy Varinia. Este, Carlos, primero agradecerte la contribución los aprendizajes que nos compartes. Y creo que personalmente me ayuda a pensar en otras formas de acercarme a los temas que me interesan. Y surge en mí una pregunta situada en la partería tradicional y Mm. pienso en mm, cómo crees que pueda ser posible preservar conocimientos, o sea, saberes, prácticas, justo que dependen tanto de la singularidad del contexto, de una transmisión oral, práctica de estos saberes, situados pues en ciertas comunidades. O sea, ¿cómo preservarlo con dos limitantes principales que veo? O sea, una es como la pérdida de autonomía y justo que un cierto modelo o forma de conocimiento las ha brillado a quien sea más difícil transmitir sus conocimientos porque está la parte profesional, etcétera, como una alternativa más legítima para aprender cómo acercarse al nacimiento y tal. Entonces, ese como primer obstáculo y también eh, cómo con el obstáculo de situar, situarse en el contexto de las prácticas para no caer como en una mirada que tuvo muchos años la antropología, de mirar lo otro como algo muy otro, porque entiendo que es importante situarte en la cosmovisión de los sujetos, conocer la lengua por la importancia que tiene en la transmisión de aprendizajes, en la comunicación, etcétera. Entonces, siendo investigador, o sea, investigadora con esta inquietud, ¿cómo crees que se podría sortear para poder preservar estos conocimientos y prácticas? Gracias. Muchas gracias por la pregunta, me parece muy, muy importante y creo que hay distintas respuestas. Por ejemplo, una de las personas que puse en mis diapositivas, Lian Simpson, ella terminó dejando la academia y ella dijo, bueno, si lo que queremos hacer es ah, contribuir al fortalecimiento de nuestros sistemas de conocimiento indígena, probablemente la academia no sea el mejor lugar para hacerlo, probablemente el mejor lugar para hacer eso sea el cerro, el monte, el bosque, junto con personas ancianas indígenas que estén dispuestas a compartir su conocimiento y siendo parte de comunidades amorosas que apoyen ese proceso de resurgimiento del conocimiento. Esa es una de las estrategias. Hay otra estrategia de otras personas, como por ejemplo la brasileña Vanessa Andreotti, que pues muy conscientemente decide ocupar espacios académicos con todas sus contradicciones y decide hacer lo que pueda en su día a día para ceder recursos, para abrir más espacios, para fortalecer esfuerzos comunitarios que ya están pasando con toda esta infraestructura que tienen las organizaciones académicas o de otro tipo, que también me parece una contribución muy valiosa. Entonces, creo que no existe como una sola estrategia que vaya a aplicar para todos los casos. Creo que esto depende mucho del contexto en específico en el que cada quien esté trabajando. Am, pero, pues sí, otras, por ejemplo, en el caso ya, en el contexto ya más específico de la partería, pues no sé, tal vez imaginar programas que combinen esta partería tradicional con otros tipos de partería contemporánea, tal vez que estén respondiendo mucho más a las comunidades, a las necesidades y prioridades de las comunidades en donde los programas puedan operar. No sé, siento que hay distintas formas. Siento que siempre va a ser un reto, pero siento que si lo hacemos
de la mano de las personas con las que queremos trabajar, vamos a poder hacer un mucho mejor trabajo que si lo dejamos solamente de acuerdo a los lineamientos de nuestro saber disciplinario, digamos. Es muy importante, pues sí, trabajar con esas personas con las que queremos seguir viviendo. Veo por ahí una Carlos, pregunta yo también. te Ajá, pregunto, sí, sí. soy la doctora Ajá, Silvia León sí. y he escuchado no toda la información que has manejado, pero desde el tema me conectó mucho con el, el interés de saber qué abordaje ibas a dar al trabajo. Y bueno, saqué de una oficina a una una chica que quiero que conozcan, que está aquí con nosotros. Ella es Nuria, párate Nuria, porque estás bien chaparrita. Nuria es pasante de la carrera de medicina y ella nació en un pueblo originario y llegó aquí a los 17 años a estudiar la carrera de medicina. Todo lo que Carlos señala, pues ella lo ha vivido y ha sido muy difícil para un grupo de profesores que la hemos acompañado desde su trayectoria, este grupo, este choque cultural, este mestizaje que pues la hizo cambiarse de ropa, ya no venir con su traje típico porque las molestaban los guardias de las puertas porque pensaban que venían a vender artesanía. Entonces, Nuria es un claro ejemplo del trabajo, de los obstáculos que se mencionan aquí, que pasa la gente que viene de otra comunidad a prepararse en un mundo diferente, a demostrar que ellas pueden, digo ellas porque ella tiene una prima que ya terminó su servicio de enfermería, son de la misma comunidad y ellas tienen un abuelo de más de 100 años que por mucho tiempo fue el gobernador de los pueblos allá, la máxima autoridad como un patriarca. Y alguna vez escuché de Nuria en una clase que un principal obstáculo de ellas estar acá era su propia familia, donde les dicen a qué vas a hacer allá, qué vas a encontrar, te van a hacer daño, te van a molestar. Y en esa situación que la compañera que se alejó del mundo académico para regresar al monte y al campo, yo creo que Nuria muchas veces ha tenido como la sensación de revisar si vale la pena o no quedarse acá y terminar. Ella termina su servicio en febrero y yo auguro para ella un gran éxito al regreso de su comunidad, porque ella podrá estar en los consultorios de uniforme blanco, pero también podrá estar en los consultorios de medicina tradicional, de lo que ella tiene un aprendizaje muy alto. Y le dije, Nuria, ¿quieres hablar? Volteé y me dijo, pues si quiere, ella está lista siempre. Nuria, me gustaría que les dijeras un poquito qué ha sido para ti ese choque en el mestizaje que encuentras acá. Alguna vez yo les dije a ella y a su prima, am, ellas son de la zona Huichola, y la otra prima que es más alebrestada que esta niña me dijo, ¿a usted le gusta que le digan mestiza? Entonces entendí la dimensión como de cómo referirse a la otra parte de la comunidad cultural, que nosotros tenemos menos ventaja porque a lo mejor no tenemos la experiencia ni siquiera de acercarnos a su comunidad, que hay que viajar como 18 horas para llegar. Entonces, Nuria, dedícanos unos minutitos para no robarle a la compañera que también levantó la mano. Hola, ya son tardes, ¿verdad? Buenas tardes. Bueno, me presento. Mi nombre es Nuria de la Cruz Carrillo y como menciona la doctora, pues yo vengo de una comunidad indígena, específicamente la Wixárika o conocida como los huicholes. Entonces, pues al tema que está abordando el compañero Carlos, pues sí resuena mucho en mi mente porque este tema del mestizaje y el indigenismo está muy marcado, principalmente aquí en la ciudad. Y este tema como que me trasladó al primer día que yo llegué aquí.
no al primer día, pero como al primer año. Yo fui a una comisión que se llama la CEI, Comisión Estatal Indígena, a solicitar una carta de procedencia indígena. Y desconozco cómo se maneja la CEI o esa comisión, pero se supone que ellos tienen como un padrón en donde tienen ellos ya determinados qué comunidades son indígenas y qué comunidades como son indígenas o mestizas, como hay una mezcla. Entonces, para ellos, el que te puedan extender una constancia o sea, de pertenencia indígena, el primer requisito que yo entendí es que mi pueblo tenía que estar registrado a ese padrón. Y entonces a mí me negaron esa constancia, me la negaron porque dijeron, no, pues es que tu comunidad no está registrado como una comunidad indígena. Y yo ese día llegué a mi oficina con mi traje, me sentí empoderada. Llegué a esa oficina con mi traje, mi faldita, mi camisa, mi traje tradicional, el del día a día. Y me dolió tanto que la jefa, la encargada de esa comisión, me dijo, yo no te puedo extender eh, esa constancia porque tu comunidad, en la comunidad que tú vives, dice que tú no eres indígena. Y yo dije, ¿cómo? O sea, para mí ser indígena no es solo portar una vestimenta. El que te diga alguien que no eres indígena, o sea, alguien, un directivo de una comisión, el que te diga que no eres indígena, para mí, o sea, fue como un choque, o sea, ¿por qué? Porque para empezar, yo necesitaba esa constancia para poder acceder a una beca. Entonces, desde aquí me están diciendo que yo no soy indígena, o sea, luchar contra eso es difícil. Bueno, entonces dije, entonces, ¿de qué me sirve sentirme indígena si ni siquiera van a respetar eso? O sea, a mí, o sea, me generó mucho ruido. Entonces en ese rato yo lloré y le hablé a un primo y le dije, es que me siento mal porque en una comisión ellos se creyeron o no sé con el derecho de decirme que yo no soy indígena. Pero ¿cómo? Para mí eso fue una ofensa. Entonces, desde ahí no sé qué sucedió conmigo, que, que entendí que me llegó el mensaje que para mí era más fácil no mostrarme como una persona indígena, porque era mucho más fácil para mí luchar que luchar pues en contra de la corriente, ¿no? Entonces, por eso, desde que inicié la carrera, se me hizo más fácil portar una vestimenta común como la que me ven portar hoy. Este, y yo no tengo esa idea o sea, que tienen muy marcado en las ciudades, en las zonas urbanas, de que si soy mestizo o si soy indígena. No, yo soy wixárika y voy así. Para mí, como mencioné en su ponencia el compañero Carlos, el incluso yo puedo quizás tener una descendencia mestiza, pero yo no estoy peleada con si soy más mestiza o si soy más indígena, porque cabe recalcar que se supone que, por ejemplo, yo soy indígena wixárika,
pero mis abuelos son descendientes de mestizos y me han dicho de que en ocasiones me han dicho, no, pero si tus abuelos son mestizos y tu mamá es o tus papás son wixárikas, tú no eres de sangre pura, no eres indígena. Y entonces es cuando ahí es difícil explicar que ser indígena o pertenecer a una comunidad va más allá de una raza. Entonces es difícil y yo creo que abordar estos temas tanto en la práctica diaria como en la investigación son muy enriquecedores porque yo al final de cuentas mi identidad, mi origen, más que verla como una desventaja que así muchas veces lo ve la sociedad, y lo utilicé como una ventaja. Por ejemplo, en esta pasantía que estoy realizando, en este servicio, en mi servicio social en el área de investigación, pues, por ejemplo, yo que estudié medicina, pues me sirve muchísimo para comunicarme con mi comunidad, porque a la hora de tú de dar una consulta médica, o sea, me topo con adultos mayores que ni siquiera este, usan el lenguaje, pues, el español. Ellos llegan y te hablan como ellos saben transmitirse. Entonces, y es cuando tú caes en la realidad y dices, wow, o sea, yo estoy conectando dos mundos, dos idiomas, dos lenguajes, porque es bien difícil sí es difícil para un paciente poderle transmitir a las otras personas lo que siente, lo que piensa. Imagínense cuando se tiene esa limitante de que esa persona, hay una barrera de que esa persona no te puede entender como realmente quiere ser pues interpretado o que conectes con esa persona. Entonces, yo creo que en mi servicio social sí me he dado cuenta de que a mí eso de que yo así lo definí, que yo conecto a dos mundos, mi comunidad, mi indígena y obviamente todos los avances y conocimientos nuevos que hay respecto a la medicina y cómo yo puedo procesar esa información y transmitirla pues a mis pacientes. O sea, es muy enriquecedor que al final todo esto que aprendí lleva de trasfondo todo eso que comentó, o sea, todo lo que tuve que sobrellevar, cómo me tuve que adaptar a un entorno al que no pertenecía y poquito a poco ir como rompiendo estas barreras, porque sí fue muy difícil pero pues aquí seguimos aprendiendo. Muchísimas gracias por tu comentario. Creo que ejemplifica súper claro todo este racismo que existe, ¿no? El ejemplo que nos diste es así como si personas de Vietnam les dijeran a personas de Honduras que no son de Honduras porque no está en su registro de Vietnam de cuáles son las personas de Honduras. Realmente no tiene nada de sentido esto y solamente las personas pertenecientes a su propia nación pueden determinar quiénes son pertenecientes a su propia nación, pero personas de otra nación no tienen tanto relevancia. O sea, el Estado mexicano no te puede decir quién eres o quién no, solamente tú y tu comunidad lo van a saber. Entonces, agradezco muchísimo por todo ese coraje y valentía que tuviste en compartir esas experiencias y también todo el trabajo que estás haciendo en tus estudios, porque la medicina de por sí es un ambiente muy complicado de estudiar en México. Las cuestiones de género también son muy fuertes. Es lo que yo he escuchado de compañeras en el ambiente de medicina. Después también esta cuestión, pues, del racismo, es todo junto. Entonces, no me puedo imaginar las cosas por las que estás
pasando, pero al mismo tiempo creo que también de tu comentario alcanzo a ver que estás haciendo una diferencia. Ese aspecto de poder atender a otra persona wixárika, entenderla en la lengua wixárika, creo que es muy, muy valioso y creo que a partir de estas experiencias tan difíciles que estás viviendo, también vas a poder hacer un efecto muy maravilloso en el mundo. Y esta experiencia que mencionas de vivir en dos mundos, sí, es algo que también he escuchado muchísimo en muchas personas indígenas de por acá. Entonces, te agradezco muchísimo. Bien. Karina, ¿quieres hacer comentario? Sí, doctora, muchas gracias. Hola, muy buenas tardes a todos. Pues bueno, a mí primeramente quisiera reconocer el gran trabajo que está realizando en conjunto el doctorado con el premio Francisco Mercado. Creo que estos espacios son muy importantes, sobre todo para quienes apostamos por investigaciones desde otros paradigmas y con posicionamientos distintos a lo que es la salud pública clásica o a lo que estamos acostumbrados a hacer en salud pública. Creo muy importante retomar esta parte que justamente mencionaba la compañera anterior. Yo soy de una comunidad náhuatl de la Sierra del Estado de Puebla y justamente estos elementos creo que de alguna forma permean la forma en la que nosotros hacemos investigación. Principalmente, justamente el encontrarse con estas limitaciones o barreras, por así decirlo, en las que a mí me han llegado a preguntar, bueno, pero si eres indígena de veras o de a mentiras, ¿no? Como por esta parte del lenguaje, ¿no? Porque yo ya no conservo el náhuatl. Lo entiendo un poco, pero ya no lo conservo. Y justamente esta barrera de, ok, bueno, sí te vamos a dar tu constancia, pero siempre y cuando cumplas con este requisito, ¿no? Y finalmente yo, al darme cuenta que estas instituciones tienen ciertos criterios, la obtuve a través de otra institución y demás, pero de alguna forma socialmente juega como muchos papeles, porque inclusive para mí el retomar o el reconocer mi propia identidad ha sido un proceso en el cual, como bien menciona la compañera, dentro de una educación occidental, eurocentrista, clasista, en la que se determina tu valor dependiendo del tono de tu color de piel, pues muchas de las ocasiones, pues nosotros decimos, bueno, pues sí somos indígenas, pero pues no es necesario tal vez algún documento o algo que lo avale, ¿no? Y es solamente hasta acceder a ciertos niveles académicos que dije, bueno, tengo derechos y esos derechos tienen ciertas particularidades que nos pueden acercar a otros escenarios, ¿no? Entonces, en mi caso personal, dedico un apartado específico en el ejercicio de reflexión a cómo, pese a, como mencionaba la compañera, tal vez el no cumplir con ciertos requisitos, pero sí nuestra identidad, nuestra familia, las comunidades, las tradiciones, cómo hablamos, incluso el cómo cocinamos, el cómo interactuamos con las demás personas, forma parte de la cosmovisión indígena. Y a mí me generaba mucho interés los criterios que mencionaba sobre cómo hacer investigación útil para las comunidades indígenas, porque yo había escuchado tal vez sobre la propia voz, pero no sobre esta interrelacionalidad o el acceso o la utilidad, que creo que son elementos muy importantes, porque precisamente hacemos como seguimos repitiendo el mismo ciclo de poder, ¿no? Ah, ok, tú como cierta comunidad indígena me brindas el conocimiento, pues yo como investigador lo obtengo y obtengo el reconocimiento, obtengo mis publicaciones, sigo escalando dentro de la academia, pero ¿qué pasa con esas comunidades? O sea, ¿qué es lo que realmente devolvemos y que se vislumbra dentro de dentro de las discusiones de la ética, pero queda ahí como un poquito volando, ¿no? Entonces, a mí me gustaría tal vez que pudieras profundizar sobre cómo tú has llevado a cabo estos criterios ya en la práctica. Muchas gracias. Muchas gracias, Karina. Me parece una pregunta fundamental lo que estás, lo que estás compartiendo. Y te puedo poner, por ejemplo, el caso de mis estudios de maestría, en los que colaboré con esta organización indígena que mostré al principio y que mi trabajo fue con jóvenes indígenas. Entonces, en este proceso enfrenté muchos retos porque si bien había leído un poquito sobre ciertos conocimientos indígenas de esa región, pues yo estaba muy lejos, ¿no? De poder entenderlos así. Ni siquiera con toda mi vida los podría entender completamente.
porque funcionan de forma distinta, están vinculados con la tierra, con familia. Es algo que no puedo llegar a entender completamente. Pero entonces también en este espíritu de vivir en muchos mundos o vivir en dos mundos, algo que sí intenté hacer fue agarrarme de este marco de principios éticos y utilizar las herramientas de investigación que ya conocía. Entonces, una de los métodos que estuvimos considerando a la hora de decidir, estuve en pláticas con las personas jóvenes desde el principio del proyecto y veíamos que el centro indígena tenía un video, pero que era de hace muchos, muchos años y que a ellos, a los chicos les gustaría crear nuevos videos. Entonces, por eso me puse a investigar qué metodologías había de creación de videos y encontré uno que era de contar historias por videos, que es básicamente ponerte como un tema y escribir un pequeño guión, tomar fotos, videos y crear un pequeño video. Y entonces las y los jóvenes sentían que esta organización indígena no tenía suficiente reconocimiento en su comunidad por las aportaciones que hacían. Entonces eso nos llevó a determinar el tema de la investigación, que era investigar cómo esta organización indígena, Mawikwidom, estaba promoviendo la salud y el bienestar para los jóvenes indígenas desde su propia perspectiva de las personas jóvenes. Entonces nos pusimos a hacer talleres para empezar a identificar la historia de cada persona. Estaba trabajando con 5 personas, una persona no quiso hacer video y estuvo perfecto, siguió siendo parte del proceso apoyando a las demás personas y al final logramos hacer 4 diferentes videos que con la voz, con las personas, con el cuerpo de cada uno de ellas, ellos, ellas, mostraban desde su propia historia cómo ese centro había hecho una diferencia en su propia vida. Entonces, esta herramienta fue muy útil porque a la hora de presentarlo, ya sea en eventos de Mawikwidong o en conferencias de salud a nivel local o en festival de cine que habían a nivel local, yo no tenía que hacer necesariamente la persona que presentaba. En muchas ocasiones fueron los jóvenes directamente quienes fueron, se pararon, pusieron sus videos y de hecho dos de las personas que participaron ganaron premios en un festival local de video de jóvenes por el trabajo que hicieron. Y así, yo seguía teniendo una contribución. Sí, hice un artículo que explicaba un poquito las diferencias que encontré entre la perspectiva occidental y la perspectiva de este centro, pero a nivel comunitario, quienes hicieron la diferencia fueron ellas, ellos, ellas. Ah, entonces, así fue como pudimos hacer este principio de utilidad, el de la propia voz mediante el video. El acceso fue mediante el mismo lenguaje de los jóvenes y el de interrelacionalidad fue precisamente basado en este contexto en donde esta organización indígena no estaba recibiendo el reconocimiento que merecía por la diferencia que estaba haciendo en la comunidad. Entonces, esta es solamente una manera, pero creo que cada quien, dependiendo de su identidad, de sus relaciones, de sus conexiones, puede explorar otras versiones, otras aproximaciones y de la mano de las personas con quienes estamos trabajando. No sé si hubiera una... Eh, sí, bueno, Carlos, me uno a las felicitaciones que te han dado y básicamente pues es nuevo, ¿no? Uno viene como muy formado en esta visión dominante, en estas temas de cuantitativo y para mí ha sido como todo un reto enfrentarme como a estas nuevas epistemologías. Mi pregunta básicamente es en el tema de epistemologías indígenas, uno no considerándose, porque así nos lo han hecho, pues, o sea, así crecimos, no considerándose perteneciente a la comunidad indígena, ¿cómo puede como ingresar, cómo puede como tratar de estudiar temas con esta epistemología y básicamente como yo sé que puede ser no una guía, pero yo considero que el tiempo es fundamental, ¿no? Y por ejemplo, alguien que está estudiando un posgrado, pues nosotros tenemos como un tiempo limitado, ¿no? Para ciertas entregas, pero como cómo entender su contexto, cómo no ir con la idea de, es que seguro ellos necesitan esto, ¿no? Y yo voy a estudiar esto en ellos porque es lo que necesitan. Eso, o sea, como cómo
cómo entras en la comunidad, cómo te apropias, bueno, no te apropias, eso no, olvídalo, pero cómo logras generar como esa empatía, ¿no? Y poder trabajar en conjunto, ¿no? Y al final entregar también algo, dar algo de lo que ellos te están proporcionando, ¿no? Sí, no, muchas gracias por la pregunta. Es otra excelente pregunta. Am, pues sí, esto es algo complicado porque, como mencionaba, siempre es muy importante partir también de quiénes somos, cuáles son nuestras relaciones con lo que queremos investigar, con las personas con quienes queremos investigar. Entonces, por ejemplo, hay temas que yo aquí en Canadá no me animaría a investigar. Por ejemplo, cualquier tema relacionado con conocimiento muy sagrado que solamente es accesible por ciertas personas en determinadas comunidades después de muchos ritos de pasaje. Todo eso, yo creo que no soy la persona adecuada para investigarlo. Habrá personas de esa comunidad que podrán hacer un trabajo fenomenal, pero en mi caso yo creo que no podría hacer eso. Pero tal vez, por ejemplo, otro trabajo de, no sé, experimentar o explorar cuáles han sido las formas en que alguna institución en particular ha marginalizado a algunos de esos conocimientos. No sé, procedimientos institucionales como lo que estaba mencionando ahorita de certificar la procedencia indígena. Eso es súper colonial. Eso podría ser un tema que tal vez yo podría hacer un poco más y también aprovechando ese privilegio relacional que hay en el sentido de que van a haber temas que una persona indígena o de género diversa va a experimentar mucho más resistencia que una persona que tiene tal vez una posibilidad que se alinee un poco más con los sistemas de poder. Pero también no lo podemos hacer solos, ni solas, ni soles. Necesitamos siempre hacerlo de la mano de otras personas que nos vayan guiando, porque al mismo tiempo que nuestros privilegios pueden ayudarnos a hacer ciertos tipos de investigación, también van a ser como ciertos despejos que no nos van a permitir ver aspectos de la realidad que otras personas sí van a poder ver. Entonces, creo que de nuevo no hay una sola forma de hacerlo, pero creo que se reduce a tener conversaciones abiertas y muy honestas de cuál es tu tiempo para hacer el proyecto, qué experiencias has tenido, qué cosas tú piensas que que podrían trabajar juntos, preguntar qué cosas les interesarían que tú trabajaras o que alguna otra persona trabajara. Creo que a partir de ese tipo de preguntas, uno puede ir poco a poco estableciendo relaciones. Y creo que también otra cosa muy importante de la investigación indígena es que está esta frase de que las relaciones no son desechables. Muchas de las relaciones que uno establece por parte de la vida, pues continúan, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, esta relación que yo establecí a los 17 con las personas del Salto, pues ha continuado, ¿no? Y espero que siga continuando. Igual con las personas con las que he trabajado en Canadá, también he mantenido en contacto y a veces uno pues no puede trabajar con demasiadas comunidades a la vez porque pues no te da la vida. Entonces a veces también es parte de eso, ¿no? De conectar con cuáles son tus propias comunidades, con qué comunidades te sientes ya con relaciones de confianza para poder hacer algo. Porque si ese tiempo de conocer una comunidad nueva, generar relaciones de confianza, puede llevar mucho, mucho, mucho tiempo y es muy complicado hacerlo en un contexto de un programa de posgrado. Entonces, muchas veces es más sencillo y más práctico trabajar con ciertas comunidades con quienes ya estemos más o menos conectados. Entonces, eso sería los consejos que yo podría compartir en este momento. Bien, si no hubiera, agradecer a Carlos, yo creo que lo que nos muestra es que lo que dice Kovacs, hacer metodologías indígenas es sumamente desgastante porque vas contracorriente para todo, ¿no? Entonces, pero la idea era poder compartir en experiencia propia lo que implica ir contracorriente, ¿no? Bueno, agradecerte. Felicidades para la prometida, que cumpleaños, que le mandamos un fuerte abrazo, ¿sí? Muchas gracias. Se los Bueno, pues comparto. Sí. bien. Entonces damos por concluida la sesión. Y Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a todos los que estuvieron en Zoom, en Facebook, a nuestros estudiantes del doctorado. Muchas gracias por estar aquí. Y bueno, con el compromiso de que en el doctorado haremos todo el esfuerzo posible por
investigar desde donde tenga que investigarse, ¿sí? Y apoyarlos lo más que se pueda. Ya nos traeremos a Carlos si necesitamos a alguien que requiera de una metodología de este tipo para que nos ayude. Muchas gracias y saludos a todos donde quiera que estén. Gracias, chicos. Justo, muchas gracias. Hasta Bye.